Quiero el divorcio, anunció Diego, levantando su copa de ponche crema en nuestra mesa navideña, como si estuviera brindando por una gran noticia. Sofía me hace sentir vivo de nuevo, continuó, mientras los ojos de los 20 invitados se movían entre nosotros, atónitos. Por cierto, tiene 24 años. El pavo al horno se enfriaba en el centro de la mesa, mientras un silencio pesado se apoderaba del comedor, un espacio en nuestra casa de Altos de Guataparo, en Valencia, que, sin que Diego lo supiera, me pertenecía completamente desde el principio. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees. Y si esta historia te toca el corazón, asegúrate de seguirnos, porque mañana tenemos algo aún más especial preparado. Las copas de cristal sobre nuestra mesa de caoba capturaban la luz cálida de las velas navideñas, proyectando sombras danzantes sobre los platos perfectamente dispuestos. Había pasado toda la mañana puliendo la vajilla de mi abuela, arreglando un centro de mesa con flores de araguané y orquídeas, y preparando un festín para unir a nuestra familia en esta Nochebuena. Ahora, esa misma mesa se había convertido en el escenario de mi humillación pública. Quiero el divorcio, repitió Diego, rompiendo el silencio incómodo que se prolongaba demasiado para su gusto. Seguía de pie al frente de la mesa, en la posición de liderazgo que nunca había cuestionado en nuestros 18 años de matrimonio. Su copa de ponche crema aún levantada, el líquido cremoso reflejando la luz. Sofía me hace sentir vivo de nuevo. Tiene 24 años, por cierto. Nuestra hija, Camila, que había vuelto de su primer semestre en la Universidad Central de Venezuela, dejó caer su tenedor con un ruido que resonó en el comedor. Mi hijo, Andrés, de 16 años, y ya lidiando con las tormentas típicas de la adolescencia, fijó la mirada en su plato con tal intensidad que parecía querer romperlo. Mi hermana Laura, con la boca abierta en un círculo perfecto de asombro, intercambió una mirada con su esposo, Rafael, quien de repente encontró fascinante el acto de doblar su servilleta. Mi madre, viuda desde el año pasado, buscó mi mano bajo la mesa, apretándola con una fuerza sorprendente para sus 73 años. Buen momento, en realidad. Escuché mi propia voz, sorprendentemente firme a pesar del terremoto emocional que sentía. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta y miré directamente a Diego, este extraño que usaba su rostro y su voz para destruir lo que había construido durante casi 2 décadas. Soy Elena Torres, de 48 años, socia principal de Torres & Asociados, un bufete de abogados en Caracas especializado en derecho inmobiliario y sucesiones. Durante 18 años, equilibré casos legales complejos durante el día con las necesidades familiares por la noche, construyendo lo que creía era una vida segura con Diego, nuestros 2 hijos y nuestra casa restaurada en el exclusivo barrio de Altos de Guataparo. Lo que quería era simple: envejecer con el hombre que amaba, ver a nuestros hijos forjar sus propios caminos y tal vez reducir mi carga laboral para viajar a los destinos que marcamos en un mapa en nuestra oficina en casa. Pero ahora, el obstáculo era la crisis de mediana edad de Diego, manifestada en su obsesión con Sofía, la joven asistente legal que había contratado hace 4 meses en su pequeño despacho. La injusticia no era solo la traición, sino la elección deliberada de anunciar su partida en nuestra cena de Navidad, frente a nuestros hijos y mi familia, como si me retara a montar una escena. Podemos discutir los detalles después, dijo Diego con magnanimidad, aún sosteniendo su copa en alto. Por nuevos comienzos. Nadie se unió a su brindis. Camila se levantó abruptamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste?, susurró antes de salir corriendo del comedor. El sonido de sus pasos en las escaleras culminó con el portazo de su habitación. Andrés miró a su padre con una mezcla de desprecio y disbelief que nunca había visto en él. «Eres patético», dijo, con la voz quebrándose en la última sílaba, antes de escapar al patio trasero, cerrando la puerta de un golpe. «Creo que deberías irte», dije en voz baja. «Esta también es mi casa, Elena», respondió Diego, con un tono de arrogancia que sugería que ya había calculado su ventaja en la división de propiedades. No dije nada mientras nuestros invitados se excusaban torpemente. Mi madre susurró que iría a ver a Camila.
Laura apretó mi hombro al pasar, murmurando que me llamaría mañana. Solo cuando todos abandonaron el comedor, Diego bajó su copa, la vació de un trago y se dirigió a su estudio con el resto de la botella de ponche crema. Empecé a recoger los platos mecánicamente, con la mente extrañamente tranquila, a pesar de los escombros de mi matrimonio esparcidos por el comedor. 18 años colapsaron en un anuncio de 2 minutos. Una vida de sueños compartidos quedó sin sentido con un Sofía me hace sentir vivo de nuevo. Mientras cargaba el lavavajillas, noté la luz parpadeante del contestador automático de la línea fija, un aparato que apenas usábamos ya, salvo por algunos clientes mayores que preferían ese número. Presioné el botón de reproducir. Elena, soy Carlos Méndez, dijo la voz familiar del abogado y amigo de mi padre. He terminado de revisar los documentos de la herencia de tu abuela, como pediste. Por favor, llámame lo antes posible. Hay hallazgos importantes que querrás conocer de inmediato. Mi abuela, Carmen Torres, había fallecido 6 semanas antes a los 92 años. Fue una mujer formidable que construyó un exitoso negocio inmobiliario en una época en la que se esperaba que las mujeres se dedicaran exclusivamente al hogar. Había sido mi modelo a seguir, apoyando incondicionalmente mi decisión de estudiar Derecho en lugar de seguir sus pasos en el sector inmobiliario. La propiedad es solo una forma de reclamar tu espacio en el mundo, me dijo una vez. El derecho es otra. Ambas requieren que sepas cuánto vales y defiendas tu posición. Esperaba heredar algunos recuerdos, quizás una pequeña cuenta de inversión. No tenía idea de que Carmen había estado defendiendo mi posición hasta el momento en que más lo necesitaba. Diego y yo nos conocimos en nuestro 2º año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Él era carismático, ambicioso, con una confianza que parecía despejar obstáculos con pura fuerza de voluntad. Yo era metódica, enfocada, planificando mi carrera con precisión. Nos equilibrábamos. Su audacia me empujaba fuera de mi zona de confort. Mi rigor moderaba sus impulsos ocasionales. O eso creía. Nos casamos tras aprobar el examen de abogacía, ambos uniéndonos a firmas establecidas para ganar experiencia. Cuando quedé embarazada de Camila 2 años después, Diego sugirió que considerara trabajar medio tiempo. En cambio, me convertí en socia junior estando embarazada de 7 meses. Él celebró públicamente, pero en privado expresó preocupaciones sobre las demandas de mi tiempo. El bufete tiene excelentes políticas de permiso familiar, le aseguré. Están comprometidos con apoyar a los padres trabajadores. Cuando nació Andrés 3 años después, la conversación se repitió con mayor intensidad. Los niños necesitan estabilidad, Elena, argumentó Diego. Necesitan saber que alguien está enfocado principalmente en ellos. La tienen, respondí. Nos tienen a ambos. Pero cada vez más me tenían a mí. La carrera de Diego no avanzó al ritmo que esperaba, y dedicó más horas al trabajo, dejando la logística familiar en mis manos. Organicé el cuidado infantil, manejé horarios, coordiné actividades, supervisé tareas y aún preparé casos legales y reuniones con clientes. Aprendí a funcionar con 5 horas de sueño y a redactar informes legales durante las prácticas de fútbol de Andrés. Cuando una casa colonial en Altos de Guataparo salió al mercado, necesitada de restauración pero con buenos cimientos, según la descripción del listado, me enamoré de su potencial. Diego dudaba por la inversión de tiempo y dinero, pero accedió cuando ofrecí encargarme del proceso de restauración. Es una compra de prestigio, dijo cuando firmamos los documentos hipotecarios. Anuncia que hemos llegado. Yo lo veía diferente. Era un hogar donde nuestra familia podía echar raíces y crear recuerdos. Durante 3 años, equilibré mi carrera legal, las responsabilidades parentales y la cuidadosa restauración de una casa construida en 1940. Investigué materiales apropiados para la época, encontré artesanos que respetaran la historia de la casa y pasé fines de semana lijando capas de pintura de los intrincados trabajos en madera. Diego, cada vez más, se excusaba de estos proyectos, citando compromisos laborales. Fue durante este periodo que mi abuela Carmen comenzó a invitarme a almorzar mensualmente, mostrando un interés inesperado en los detalles de la restauración. «Estás preservando la historia mientras creas tu futuro»,
aprobó. Eso requiere visión. A medida que los niños crecían y la casa se transformaba, Diego y yo nos asentamos en patrones que confundí con estabilidad. Él estableció su propio despacho pequeño, especializándose en derecho corporativo con enfoque en startups. Yo continué en mi firma, eventualmente convirtiéndome en socia principal y desarrollando experiencia en leyes de propiedad y sucesiones. Nos movíamos en círculos profesionales cada vez más separados, pero creía que nuestro hogar seguía siendo nuestro centro compartido, la base que habíamos construido juntos. Mirando atrás, puedo identificar las señales de alerta que ignoré. Las críticas de Diego a mi guardarropa profesional, poco inspirador. Su repentino interés en clases de CrossFit a los 45, el carro deportivo comprado sin discusión, las noches tarde en la oficina atribuidas a reuniones con clientes, pero que traían un leve aroma a perfume desconocido. Comportamientos clásicos de una crisis de mediana edad que reconocí, pero desestimé, diciéndome que nuestra base era demasiado sólida para derrumbarse por clichés. Hombres pasan por fases, me aseguró mi hermana Laura cuando confié en ella mis preocupaciones. Rafael compró una moto a los 46, ¿recuerdas? Ahora está acumulando polvo en el garaje. Así que esperé a que la fase pasara, creyendo que 18 años de matrimonio merecían paciencia y comprensión. Incluso cuando Diego mencionó haber contratado a Sofía, describiéndola como excepcionalmente talentosa, a pesar de su limitada experiencia, reprimí mi inquietud. Era apenas un año mayor que nuestra hija, recién salida de su formación como asistente legal. Seguramente Diego no sería tan predecible. Hace 3 semanas, pasé por su oficina sin avisar, llevando almuerzo como sorpresa. La mirada de lástima de la recepcionista debería haberme preparado para encontrar la puerta de Diego cerrada, con risas apagadas desde adentro. Dejé los sándwiches con ella y regresé a mi oficina, diciéndome que debía haber una explicación razonable. Elegí confianza sobre sospecha, lealtad sobre evidencia. Ahora, observándolo a través del umbral de la cocina mientras vertía otra copa de ponche crema en celebración solitaria de haber destruido nuestra familia, me pregunté si había sido leal a un hombre que quizás nunca existió fuera de mi propia construcción cuidadosa de nuestra vida juntos. Regresé la llamada de Carlos Méndez temprano la mañana siguiente, antes de que el resto de la casa despertara. Acordamos reunirnos en su oficina esa tarde. «Es significativo, Elena», dijo, con un tono que transmitía contención profesional sobre una evidente satisfacción. «Creo que querrás escuchar esto en persona». Cuando Diego emergió de su estudio al mediodía, su expresión sugería que esperaba encontrarme devastada, tal vez dispuesta a negociar términos favorables para acelerar su salida. En cambio, me encontró revisando expedientes en la mesa de la cocina, vestida con uno de mis trajes habituales para comparecencias en tribunales, un conjunto gris oscuro que proyectaba autoridad y competencia. «Tenemos que hablar», comenzó, sirviéndose café. «Sí», asentí, cerrando mi laptop. «Pero no hoy. Tengo una cita en el centro esta tarde. Mañana será mejor, después de que haya tenido tiempo para considerar nuestra situación con más detalle». Diego frunció el ceño, desconcertado por mi compostura. «Esto no tiene que ser conflictivo, Elena. Espero que podamos llegar a un acuerdo equitativo sin drama innecesario». «¿Drama innecesario?», repetí. «¿Cómo anunciar nuestro divorcio en la cena de Navidad frente a nuestros hijos y mi familia?» Tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Tal vez fue impulsivo, pero necesitaba hacer un corte limpio por el bien de Sofía. «Qué considerado de tu parte pensar en sus sentimientos», respondí, recogiendo mis cosas. «Como dije, hablaremos mañana. Sugiero que hagas arreglos para quedarte en otro lugar esta noche. Los niños necesitan espacio para procesar esto sin tu presencia». «Esta sigue siendo mi casa», contraatacó, su tono endureciéndose. «He contribuido a la hipoteca durante 15 años». «Hablaremos de asuntos financieros mañana», respondí, tomando mi abrigo del armario del pasillo. «Por esta noche, creo que es mejor para todos si nos das algo de espacio». «No puedes dictarme, mamá», dijo Andrés desde el umbral, su expresión indicando que había escuchado nuestra conversación. «Solo vete».
La crudeza en la voz de mi hijo pareció penetrar el ensimismamiento de Diego. Asintió lentamente. Empacaré algunas cosas y me quedaré en el club esta noche. Hablaremos mañana, Elena. La oficina de Carlos Méndez ocupaba el último piso de un edificio restaurado en el centro de Caracas, con vistas a la Plaza Bolívar. A sus 72 años, Carlos mantenía una práctica pequeña y selectiva, enfocada en derecho sucesorio y gestión patrimonial para familias a las que había servido durante generaciones. Había redactado los testamentos de mis padres, manejado la herencia de mi padre tras su muerte hace 5 años y ahora gestionaba los asuntos de mi madre. Tu abuela fue una mujer extraordinaria, comenzó Carlos después de que su asistente nos trajo café. Astuta en los negocios y, como resulta, también en asuntos personales. Abrió un expediente en su escritorio, extrayendo varios documentos. Cuando tú y Diego compraron su casa en Altos de Guataparo hace 15 años, Carmen vino a verme. Expresó preocupaciones sobre los arreglos de la propiedad. Fruncí el ceño. La hipoteca está a nombre de ambos, propiedad conjunta estándar. La hipoteca sí, asintió Carlos, pero no la propiedad en sí. Deslizó un documento sobre el escritorio. Reconocí de inmediato la escritura de nuestra casa, pero al leer los nombres de los propietarios, contuve el aliento. Esto no puede ser correcto, dije, mirando a Carlos. Muestra la propiedad como perteneciente al fideicomiso Carmen Torres, conmigo como fideicomisaria. Es completamente correcto, confirmó Carlos con una leve sonrisa. 3 meses después de que firmaran la hipoteca, Carmen compró la propiedad directamente al banco. Luego estableció un fideicomiso contigo como beneficiaria y fideicomisaria. Los pagos de la hipoteca que tú y Diego han estado haciendo en realidad han ido al fideicomiso, no al banco. Miré el documento, luchando por procesar la información. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo? Carmen estaba preocupada por el desequilibrio que observaba en tu matrimonio, explicó Carlos con suavidad. Notó cómo manejaste la restauración casi sola, cómo equilibraste tu carrera y familia, con un apoyo mínimo de Diego. Quería asegurarse de que la casa en la que estabas poniendo tu corazón permaneciera tuya, sin importar las circunstancias futuras. ¿Ella anticipó esto? Hice un gesto vago, abarcando el colapso de mi matrimonio. Carmen entendía a hombres como Diego, respondió Carlos. Hombres que ven el logro como competencia en lugar de colaboración. Vio patrones que le preocupaban. Extrajo otro documento. Hay más. El fideicomiso no solo incluye la casa, sino varios activos que Carmen transfirió durante su vida. Propiedades comerciales en Caracas y Valencia, una cartera de inversiones y acciones en su empresa de gestión inmobiliaria. El monto al final de la página de resumen me hizo aferrarme a los brazos de la silla. 3.800 millones de bolívares. Carmen creía firmemente en la independencia financiera de las mujeres, continuó Carlos. El fideicomiso está estructurado como propiedad separada, establecido después de tu matrimonio y designado explícitamente como tuyo, no parte del patrimonio conyugal. Me entregó un sobre sellado. Me pidió que te diera esto cuando llegara el momento. No especificó qué significaba eso, pero creo que esto califica. El sobre contenía una sola hoja del papel distintivo de mi abuela, su elegante caligrafía inmediatamente reconocible. Elena, si estás leyendo esto, Carlos ha determinado que necesitas saber sobre los arreglos que he hecho. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Algunas lecciones las aprendí demasiado tarde en mi propia vida. Primero, una mujer debe controlar su propia base, literal y figurativamente. Segundo, una sociedad se mide no por palabras, sino por acciones sostenidas en el tiempo. Y tercero, a veces la mayor libertad viene del fin de las ilusiones. Sean cuales sean las circunstancias que han llevado a esta revelación, recuerda que has construido tu vida con tu propia capacidad. La casa y otros activos son solo herramientas. Cómo los uses es enteramente tu elección. Con amor y confianza, abuela Carmen doblé cuidadosamente la carta.
con emociones complejas recorriéndome. Sorpresa por la revelación, gratitud por la previsión de mi abuela y una extraña ira clarificadora, no solo por la traición de Diego, sino por la disparidad entre la sociedad que creí que teníamos y la realidad que Carmen había observado con ojos más claros. La mañana siguiente amaneció con una claridad típica de diciembre en Valencia, con el sol iluminando las ventanas coloniales de mi casa. Apenas había dormido, mi mente procesando las revelaciones de las últimas 24 horas. La traición pública de Diego, la extraordinaria previsión de mi abuela, el dolor crudo de los niños, y bajo todo, una creciente conciencia de cómo me había comprometido año tras año, mientras creía estar construyendo algo duradero. Preparé café y subí al pequeño despacho en la torre, un espacio octagonal que había sido mi refugio durante los años de restauración. Diego rara vez subía aquí, alegando que las escaleras estrechas le molestaban la rodilla. En realidad, sospechaba que simplemente no le interesaba el espacio que yo había reclamado como propio, con sus estanterías del suelo al techo, un asiento junto a la ventana con vista al jardín y el escritorio antiguo que compré tras convertirme en socia. Desde la ventana, observé el vecindario despertar. Un corredor con ropa térmica pasó por la acera. El hijo adolescente de los Gómez raspaba el rocío matutino del parabrisas de su carro. La señora Pérez cruzaba cuidadosamente los escalones de su casa con una bolsa de basura, sus movimientos lentos por la artritis. Vidas normales continuando mientras la mía se transformaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Reunión con el corredor de Sofía a las 11. Necesitamos discutir finanzas antes. Estaré en casa a las 9:30. Ni una pregunta sobre mi disponibilidad, ni un reconocimiento del dolor causado a nuestros hijos. Solo la expectativa de que ajustaría mi horario a su conveniencia, como lo había hecho durante 18 años. No respondí. En cambio, llamé a Carlos Méndez y arreglé que me enviara por correo electrónico la documentación completa del fideicomiso de mi abuela, incluyendo registros de propiedad y estados de cuenta. Para las 9:15 había revisado todo, comprendiendo claramente la posición legal y financiera desde la cual ahora operaría. A las 9:30 escuché la llave de Diego en la puerta principal. Todavía se movía por la casa con la confianza de alguien que creía que el espacio le pertenecía parcialmente, colgando su abrigo en el armario del pasillo, colocando sus llaves en el plato de cerámica que hice con Camila en una clase de alfarería hace años, dirigiéndose directamente a la cocina, donde esperaba encontrarme esperándolo. Permanecí en mi despacho en la torre, escuchando sus movimientos abajo. Después de unos minutos, sus pasos resonaron en las escaleras. «Elena», llamó, su voz subiendo por el hueco de la escalera. «En mi estudio», respondí, las palabras sintiéndose diferentes ahora que sabía que esta era realmente mi casa, no nuestra. Diego apareció en el umbral, ligeramente sin aliento por la subida. A sus 49 años, seguía siendo convencionalmente atractivo. Cabello salpicado de canas, cortado con precisión, líneas sutiles alrededor de los ojos que sugerían experiencia más que edad. Físico mantenido por sesiones de entrenamiento personal, que se habían vuelto innegociables en su agenda, a pesar de su costo. Mirándolo ahora, vi no solo al esposo de 18 años, sino a una persona cuidadosamente construida. El abogado exitoso, el hombre de familia distinguido, el profesional establecido listo para reclamar lo que le correspondía tras años de construir su despacho. «Tenemos que hablar», comenzó, frunciendo el ceño. «¿Por qué estás aquí arriba? Esto no es práctico para una conversación seria». «Lo encuentro perfectamente adecuado», respondí. «Por favor, siéntate». Señalé la silla de lectura frente a mi escritorio. Diego permaneció de pie. «Elena, sé que ayer fue difícil, pero debemos abordar esto con practicidad. Ya hablé con mi abogado sobre la división de activos. Si podemos llegar a un acuerdo sin litigio prolongado, será mejor para todos». «¿Tu abogado?», repetí. Eso fue rápido. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. He estado consultando con él durante unas semanas, obteniendo asesoramiento preliminar, solo preparándome. «Entiendo».
Mantuve mi voz neutral. Entonces, mientras me traías almuerzo y discutíamos planes de fin de semana, ya estabas planeando tu estrategia de salida. No lo hagas personal, dijo Diego, adoptando el tono que reconocí como su voz de manejo de clientes, razonable, ligeramente condescendiente. Se trata de arreglos prácticos ahora. Creo que tiene sentido que te quedes en la casa temporalmente, pero dado su valor, necesitaremos venderla para una distribución equitativa. Estoy dispuesto a ser generoso con el tiempo. La casa no está en venta, interrumpí. Diego parpadeó, momentáneamente desconcertado. No es realmente tu decisión sola, Elena. Esto es propiedad conyugal. La ley en Venezuela es clara sobre la distribución equitativa. En realidad, dije, girando la pantalla de mi laptop hacia él, la casa no es propiedad conyugal. Me pertenece únicamente a mí. Diego se acercó, escaneando el documento en pantalla. La escritura de nuestra casa, mostrando claramente la propiedad del fideicomiso Carmen Torres, conmigo como única fideicomisaria. ¿Qué es esto?, exigió. ¿Alguna broma? Tenemos una hipoteca con el Banco de Venezuela. La hemos estado pagando durante 15 años. Teníamos una hipoteca, corregí. Fue saldada hace 5 años. Los pagos que creías que iban al banco en realidad han estado acumulándose en una cuenta de inversión también a mi nombre. La cara de Diego pasó por una transformación notable. Confusión dando paso a incredulidad, luego ira, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose. Esto es fraude, dijo rotundamente. Has estado ocultando activos. Ningún juez lo permitirá. No es fraude, interrumpí. Mi abuela compró la propiedad del banco 3 meses después de que firmáramos la hipoteca original. Estableció un fideicomiso conmigo como beneficiaria, todo perfectamente legal y documentado. El fideicomiso fue creado después de nuestro matrimonio como propiedad separada, y no estaba al tanto de estos arreglos hasta ayer. No te creo, dijo Diego, pero la incertidumbre se había colado en su voz. ¿Por qué haría Carmen esto sin decírtelo? Tenía preocupaciones sobre el equilibrio en nuestro matrimonio, dije, observando su expresión cuidadosamente. Quería asegurarse de que tuviera seguridad sin importar las circunstancias futuras. Eso es absurdo, replicó. Ella no podía haber predicho. Aparentemente observó patrones que le preocuparon. Continué, haciendo eco de las palabras de Carlos. Era una mujer muy perspicaz. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí de innumerables negociaciones difíciles a lo largo de los años. Estaba recalculando, reevaluando su posición ante información inesperada. Incluso si esto es legítimo, dijo finalmente, los pagos de la hipoteca vinieron de nuestras cuentas conjuntas. Tengo derecho a mi contribución. Sí, asentí. Los 320 millones de bolívares que se han acumulado en la cuenta de inversión representan los pagos de la hipoteca realizados después de que el préstamo fue saldado. Podemos discutir una distribución justa de esa cantidad, pero la casa en sí permanece mía. Diego paseó por la pequeña habitación, su agitación palpable. Esto no cambia nada sobre nuestro divorcio. Sofía y yo... No estoy disputando el divorcio, Diego, dije en voz baja. Si quieres dejar nuestro matrimonio por una asistente legal de 24 años, es tu elección. Solo estoy aclarando nuestra posición financiera para que podamos proceder con información precisa. Dejó de pasear, estudiándome con los ojos entrecerrados. Estás notablemente tranquila para alguien cuyo esposo acaba de pedir el divorcio. Estoy procesando, dije con sinceridad, pero los asuntos prácticos requieren atención independientemente de las circunstancias emocionales. Hay más, ¿verdad?, preguntó, su instinto de abogado detectando información retenida. ¿Qué más te dejó Carmen? Consideré cuánto revelar. Diego eventualmente descubriría toda la extensión de la herencia de mi abuela a través de las divulgaciones financieras durante los procedimientos de divorcio, pero en este momento, la información era una ventaja, y después de años de una sociedad donde él priorizaba cada vez más sus necesidades sobre el bienestar de nuestra familia, no sentía obligación de compartir todo de inmediato.
Hay activos adicionales, reconocí. Podemos discutirlos cuando nuestros respectivos abogados se reúnan. Retendré a Patricia Salazar de Torres en Asociados. Las cejas de Diego se alzaron. Patricia maneja divorcios de alto patrimonio. Sí, asentí. Así es. La comprensión amaneció en sus ojos. ¿Cuánto, Elena? ¿Cuánto te dejó Carmen? Suficiente, dije simplemente. Suficiente para que pueda tomar decisiones basadas en lo que es mejor para mí y nuestros hijos, no por necesidad financiera. Diego se hundió en la silla de lectura. Las implicaciones de este cambio en las dinámicas de poder, asentándose visiblemente sobre él. Durante 18 años, había operado bajo la suposición de que sus ingresos, aunque no los más grandes de nuestra familia, representaban mayor libertad y elección. Había aprovechado esa ventaja percibida de innumerables maneras pequeñas, desde compras importantes hechas unilateralmente hasta decisiones profesionales que priorizaban sus ambiciones sobre la estabilidad familiar. Esto no tiene que ser adversarial, dijo finalmente, su tono conciliador. Podemos llegar a acuerdos razonables sobre todos los aspectos del divorcio. De acuerdo, respondí. Pero esos acuerdos se basarán en una comprensión precisa de nuestras respectivas posiciones, no en suposiciones sobre vulnerabilidad o dependencia que ya no aplican, si es que alguna vez lo hicieron. Diego revisó su reloj, un Omega que había comprado tras ganar su primer caso corporativo importante, reemplazando el Tissot que le regalé por nuestro 10º aniversario. Necesito reunirme con el corredor de Sofía, dijo poniéndose de pie. Podemos continuar esta discusión más tarde. ¿El corredor de Sofía? Repetí. ¿Ya están buscando propiedades juntos? Ella necesita mudarse más cerca de la oficina, explicó, ahora a la defensiva. Su apartamento actual está demasiado lejos para un acceso conveniente. Por supuesto, dije. La conveniencia es importante. Mientras Diego se dirigía a la puerta, una pregunta que no me había permitido formular ayer, en medio del impacto de su anuncio, se formó. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz firme. Él se detuvo sin girar. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado planeando irte? ¿Cuánto tiempo con Sofía? Diego suspiró, los hombros tensándose ligeramente. ¿Importa? Para mí, sí. Se giró parcialmente, sin mirarme directamente. Sofía comenzó en la firma hace 4 meses. Las cosas se desarrollaron gradualmente. Eso no responde mi pregunta. 3 meses, admitió. Pero he estado insatisfecho por más tiempo. Pero nunca sugeriste terapia de pareja. Nunca dijiste que nuestro matrimonio estaba en problemas. Solo tomaste una decisión unilateral y la anunciaste como un hecho consumado en nuestra Navidad familiar. ¿La terapia habría cambiado algo? Contraatacó. ¿Te habría hecho menos enfocada en tu carrera, menos consumida por ser la madre perfecta, la ama de casa perfecta, la abogada perfecta? ¿Te habría hecho verme como algo más que otra responsabilidad para gestionar? La acusación golpeó con una fuerza inesperada. ¿Así había experimentado él nuestro matrimonio como subordinado a mis otras prioridades? La pregunta abrió una puerta a la autorreflexión para la que aún no estaba preparada, no mientras procesaba la crueldad deliberada de su anuncio público. Nunca lo sabremos, dije finalmente, porque no valoraste nuestro matrimonio lo suficiente como para intentarlo. Diego se fue sin más comentarios. Escuché sus pasos descendiendo las escaleras, el sonido familiar de la puerta principal cerrándose tras él, luego el silencio, la particular calidad de silencio que sigue a la partida, de algo que alguna vez fue central y que nunca regresará. Permanecí en mi escritorio, mirando los documentos que representaban el extraordinario regalo de mi abuela. No solo seguridad financiera, sino la libertad de enfrentar este capítulo inesperado sin la presión de preocupaciones prácticas inmediatas. Podía enfocarme en el bienestar emocional de nuestros hijos, en mi propio proceso de sanación, en decisiones meditadas sobre los próximos pasos, en lugar de una reacción desesperada para mantener la estabilidad básica. El sonido de una puerta abriéndose abajo rompió mi reflexión. Camila o Andrés debían estar despiertos. Cerré mi laptop y bajé a verlos.
preguntándome cómo compartir mi descubrimiento sobre la casa y qué podría significar para nuestro futuro. Encontré a Camila en la cocina, sentada en la isla con una taza de café, aún en pijama a pesar de la hora avanzada. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada. A sus 19 años, parecía repentinamente más joven, más vulnerable, como si el anuncio de su padre hubiera despojado parte de la independencia confiada que había cultivado en la universidad. «Hola», dije suavemente, dirigiéndome al dispensador de café. «¿Dormiste algo?» Se encogió de hombros. «¿Se fue?» «Sí, acaba de irse». «Bien», miró su taza. Escuché que estaban hablando. «¿Vamos a perder la casa?» La pregunta me tomó por sorpresa. De todas las posibles consecuencias de la partida de Diego, no había considerado que los niños podrían temer perder su hogar. Pero, por supuesto, lo harían. El divorcio a menudo implicaba vender activos compartidos, interrumpiendo no solo fundamentos emocionales, sino físicos. «No», dije firmemente, sentándome a su lado. «No vamos a perder la casa». Camila levantó la vista, el alivio visible en sus ojos enrojecidos. ¿De verdad? Pero, ¿no querrá papá su parte? Es complicado, comencé. Luego reconsideré. Mis hijos merecían honestidad, no versiones edulcoradas de la realidad. En realidad, es sorprendentemente simple. La casa me pertenece completamente. Tu bisabuela hizo arreglos hace años que descubrí ayer. Expliqué el fideicomiso de Carmen en términos generales, sin detallar las implicaciones financieras completas, pero asegurándome de que Camila entendiera que nuestro hogar estaba seguro. Mientras hablaba, vi sus hombros relajarse gradualmente, aliviando un miedo inmediato. Entonces, papá no puede obligarnos a venderla, confirmó cuando terminé. No, esta casa es nuestra mientras la queramos. Camila asintió, asimilando la información. La bisabuela Carmen era increíble, ¿verdad? La caracterización me arrancó una risa. Sí, absolutamente lo era. ¿Por qué no te lo dijo?, preguntó. Consideré la pregunta, intentando entender el razonamiento de Carmen. Creo que quería que sintiera que estaba construyendo algo con tu padre, no que estaba siendo rescatada o protegida. Creó una red de seguridad, pero no quería que viviera mi vida consciente de ella, como rueditas de entrenamiento que no sabes que están ahí. Algo así, sugirió Camila. Algo así, asentí, aunque creo que esperaba que nunca necesitara descubrirlas. La expresión de Camila se oscureció. Aún no puedo creer que papá lo anunciara así, frente a todos. ¿Y para qué? ¿Alguna asistente legal apenas mayor que yo? Escogí mis palabras con cuidado. Tu padre está tomando decisiones que no entiendo y no puedo defender. Pero cómo respondamos a esas decisiones es algo que podemos controlar. No quiero verlo, dijo Camila rotundamente. No por un tiempo. Esa es tu decisión, reconocí. Pero recuerda que las relaciones pueden evolucionar y sanar con el tiempo. Lo que parece imposible ahora podría verse diferente en meses o años. ¿Lo estás defendiendo? No. Estoy defendiendo tu derecho a una relación con tu padre, en la forma que funcione para ti, cuando estés lista. Puede ser pronto o mucho después. No hay un cronograma obligatorio para procesar este tipo de dolor. Camila lo consideró. Luego hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Estás bien, mamá? ¿De verdad? La simple pregunta amenazó con romper la compostura cuidadosa que había mantenido. ¿Estaba bien? Mi matrimonio de 18 años había implosionado sin previo aviso. Mi esposo me había humillado públicamente mientras perseguía una relación con alguien casi la mitad de mi edad. La base que pensé que habíamos construido juntos resultó ser principalmente mi propia construcción, apoyada no por el compromiso de Diego, sino por la intervención silenciosa de mi abuela. Lo estaré, dije, encontrando verdad en esas palabras mientras las pronunciaba. No es lo que habría elegido, pero estoy descubriendo que soy más fuerte de lo que creía. Andrés apareció en la puerta de la cocina, aún con la ropa de ayer,
su expresión sugiriendo que había dormido incluso menos que su hermana. ¿Papá se fue?, preguntó de inmediato. Sí, confirmé. Tenía una cita. Andrés hizo un sonido despectivo. Por supuesto que sí. Mamá estaba diciendo que podemos quedarnos con la casa, le dijo Camila. La bisabuela Carmen se aseguró de eso hace años. Andrés me miró para confirmar. Cuando asentí, su respuesta me sorprendió. Bien, dijo con firmeza. Siempre fue más tuya que de él. De todos modos, tú eres quien restauró cada centímetro de esto. La observación, tan directa de mi hijo de 16 años, me impactó profundamente. Los niños habían visto lo que yo no había reconocido completamente. El desequilibrio en inversión, cuidado y compromiso que había caracterizado no solo la casa, sino quizás todo nuestro matrimonio. Necesito decirles algo a ambos, dije, tomando una decisión repentina. Tu padre y yo resolveremos los detalles de la separación y el divorcio en las próximas semanas y meses. Tomará tiempo y habrá momentos difíciles para todos nosotros. Pero quiero que sepan que, financieramente, estamos seguros. Expliqué en términos generales sobre el fideicomiso de Carmen, enfatizando no las cantidades específicas, sino la estabilidad que proporcionaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Andrés después de un momento. Ahora, dije, alcanzando las manos de ambos a través de la isla de la cocina, nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás. Sentimos lo que necesitamos sentir. Enojo, tristeza, confusión, todo eso. Y recordamos que, aunque no elegimos esta situación, podemos elegir cómo movernos a través de ella. Esa tarde, me senté en la oficina de Patricia Salazar, exponiendo los detalles de mi situación con la organización precisa que me había convertido en una abogada efectiva. Patricia escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionales, su expresión profesionalmente neutral, a pesar de las revelaciones dramáticas. Bueno, dijo cuando terminé, tu abuela fue realmente notable. Sí, asentí. Apenas estoy empezando a apreciarlo. La estructura del fideicomiso es sólida, continuó Patricia, revisando los documentos que Carlos había proporcionado. Establecido después del matrimonio, claramente designado como propiedad separada. Diego puede impugnarlo, pero es poco probable que tenga éxito, especialmente con la documentación impecable. ¿Lo intentará?, pregunté. Patricia consideró la pregunta. Depende del enfoque de su abogado y cuánto esté involucrado su ego. Hombres como Diego a menudo luchan con cambios inesperados en las dinámicas de poder. Asumió que tenía ventaja financiera. Descubrir lo contrario puede desencadenar un litigio reactivo, independientemente del mérito. ¿Y si lo hace? Defendemos vigorosamente, respondió simplemente. Pero no nos adelantemos a los problemas. Nuestra prioridad inmediata es asegurar arreglos temporales que protejan tus intereses mientras se desarrollan los procedimientos formales. Pasamos la siguiente hora delineando la estrategia, considerando varios escenarios e identificando acciones inmediatas requeridas. Patricia fue minuciosa, pragmática y, en ocasiones, sorprendentemente compasiva, cualidades que la habían convertido en una de las abogadas de divorcio más respetadas de Caracas. Una cosa más, dijo al concluir nuestra reunión. No te sorprendas si Diego intenta renegociar una vez que se revele el panorama financiero completo. Los hombres que dejan a sus esposas por mujeres significativamente más jóvenes a menudo descubren que mantener 2 hogares al estándar al que están acostumbrados es más desafiante de lo que anticiparon. No había considerado este aspecto. Que las elecciones románticas de Diego podrían tener implicaciones prácticas más allá de la devastación emocional. ¿Qué quieres decir? Sofía tiene 24 años, al principio de su carrera, probablemente con ingresos modestos y expectativas de ser cuidada por su pareja establecida, explicó Patricia. Diego querrá proporcionar un estilo de vida que demuestre su éxito y viabilidad como pareja, a pesar de la diferencia de edad. Mientras tanto, manejará las obligaciones de manutención para ti y, potencialmente, para los niños,
costos de vivienda separados y los hábitos costosos de un hombre que intenta parecer más joven de lo que es. Su evaluación fue clínicamente precisa, pero llevaba implicaciones incómodas. ¿Crees que intentará reducir sus obligaciones financieras hacia nosotros? Creo, dijo Patricia con cuidado, que deberías prepararte para que Diego descubra que su nuevo comienzo tiene costos inesperados, tanto financieros como de otro tipo. Mientras salía de la oficina de Patricia, el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la plaza Altamira. Parejas profesionales se apresuraban a casa desde el trabajo, padres recogían a sus hijos de actividades extracurriculares, vidas cotidianas siguiendo su ritmo, mientras la mía se recalibraba a una nueva realidad. Me encontré caminando por la plaza en lugar de dirigirme directamente a mi carro, atraída por el jardín central donde los árboles desnudos extendían ramas esqueléticas contra el cielo azul profundo. En un banco cerca de la fuente, finalmente me permití un momento de completa honestidad. Estaba herida, profundamente herida por la traición de Diego, por la crueldad casual de su anuncio público, por la revelación de que había estado planeando su salida durante meses, mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio. Estaba enojada con Diego por sus elecciones, conmigo misma por no ver las señales de advertencia con más claridad, incluso momentáneamente con Carmen por crear una red de seguridad sin decírmelo, privándome de la plena conciencia de mi propia situación. Pero bajo el dolor y la ira, reconocí algo inesperado emergiendo. Una sensación de claridad sobre el pasado y el futuro que se sentía como fuerza cristalizando desde el dolor. Durante 18 años, me había volcado en construir una vida que equilibrara carrera, familia y matrimonio. Había hecho innumerables pequeños compromisos al servicio de una sociedad que ahora reconocía se había erosionado gradualmente incluso mientras trabajaba para mantenerla. La salida dramática de Diego no había destruido algo perfecto. Simplemente había revelado fracturas que se habían desarrollado durante años. La revelación del fideicomiso de Carmen no había creado mi independencia, sino que la había iluminado, mostrándome que la base que pensé requería 2 constructores había sido principalmente mi propia creación todo el tiempo. Mientras el frío de diciembre se intensificaba a mi alrededor, me hice una promesa. Atravesaría este capítulo inesperado no como víctima, sino como arquitecta, diseñando una nueva base basada no en lo que había perdido, sino en lo que había descubierto que poseía todo el tiempo. La semana posterior a Navidad se desarrolló en un torbellino de arreglos prácticos y ajustes emocionales. Diego trasladó sus pertenencias esenciales a un apartamento alquilado en Las Mercedes. Una solución temporal, explicó, mientras él y Sofía resolvían su situación de vivienda. Los niños mantuvieron una distancia cuidadosa. Camila regresó a la UCB para los exámenes finales, mientras que Andrés se refugió en una fortaleza de tareas escolares y prácticas de baloncesto, minimizando su tiempo en casa. Me encontré en la extraña posición de manejar simultáneamente mi carga de casos en el bufete, iniciar los procedimientos de divorcio y comenzar a comprender el alcance total de la herencia de mi abuela. Carlos Méndez organizó reuniones con la empresa de gestión inmobiliaria que Carmen me había dejado, presentándome al equipo que había mantenido su cartera de propiedades comerciales durante décadas. Tu abuela era práctica, pero nunca micromanejaba, explicó Daniela Rojas, directora de operaciones de la empresa, durante nuestra primera reunión. Confió en la experiencia mientras mantenía una visión clara y estándares. El personal la respetaba enormemente. La cartera incluía 6 propiedades comerciales en Caracas y Valencia, una mezcla de espacios comerciales, oficinas profesionales y un pequeño edificio de apartamentos en Los Palos Grandes. Todas estaban bien mantenidas, con inquilinos estables e ingresos constantes. Las cuentas de inversión estaban igualmente equilibradas, una cartera diversificada que generaba rendimientos consistentes sin riesgos excesivos. Carmen creía en construir riqueza de manera constante, no espectacular, me dijo Carlos, mientras revisábamos los estados financieros. Le interesaba más el valor sostenible que los números impresionantes. Esa filosofía resonaba conmigo, reflejando mi propio enfoque hacia la carrera y la familia. Esfuerzo constante a lo largo del tiempo, en lugar de gestos dramáticos o empresas arriesgadas.
Diego había criticado ocasionalmente esta mentalidad como falta de ambición, particularmente al comparar mi avance profesional metódico con su enfoque más emprendedor con su pequeño despacho. Lo que él había percibido como una limitación, ahora lo reconocía como una fortaleza, la capacidad de construir algo sustancial a través de la paciencia, la atención al detalle y la visión a largo plazo. Carmen había visto esta cualidad en mí y la había reforzado a través de su extraordinario regalo. El viernes por la noche, el agotamiento finalmente me alcanzó. Llegué a casa después de reunirme con el equipo de gestión inmobiliaria para encontrar la casa oscura y silenciosa, Andrés habiendo enviado un mensaje de que se quedaría en la casa de un amigo después de su partido de baloncesto. Por primera vez desde el anuncio de Diego, tenía la casa completamente para mí, sin niños que necesitaran apoyo, sin Diego creando tensión, sin crisis inmediata que requiriera atención. Me serví una copa de vino y deambulé por las habitaciones de mi hogar, viéndolas con una nueva conciencia de su significado. No era solo una casa que había restaurado mientras equilibraba carrera y familia. Era evidencia tangible de mi capacidad para visualizar y crear. Cada detalle restaurado representaba elecciones que había tomado, problemas que había resuelto, belleza que había descubierto bajo capas de descuido. En la biblioteca, antes una sala de estar estrecha hasta que derribé una pared no estructural para crear un espacio generoso con estanterías del suelo al techo, me acomodé en el asiento de la ventana que había diseñado específicamente para esta esquina. Afuera, las luces navideñas del vecindario comenzaban a aparecer, y los decoradores tempranos ya transformando sus casas coloniales con exhibiciones de buen gusto que complementaban la arquitectura. Mi teléfono sonó con un mensaje de Diego. Necesito reunirme mañana para discutir divulgaciones financieras. Mi oficina, 10 a.m. La presunción era tan característica. Asumir mi disponibilidad en un sábado, sugerir su oficina en lugar de un terreno neutral, plantearlo como una declaración en lugar de una pregunta. Hace 6 días, habría ajustado automáticamente mi horario para complacer, priorizando su conveniencia sobre mis propios planes. Escribí mi respuesta con cuidado. No estoy disponible mañana. Patricia Salazar contactará a tu abogado para organizar una reunión para discusiones financieras preliminares la próxima semana. Su respuesta llegó rápidamente. Esto podría ser más simple si hablamos directamente primero. No respondí. El patrón era familiar. Diego prefería negociaciones directas donde podía aprovechar la conexión personal y la habilidad persuasiva en lugar de trabajar a través de intermediarios profesionales que se centrarían únicamente en consideraciones legales y financieras. Dejé mi teléfono a un lado y volví a contemplar mi hogar y mi futuro. Las revelaciones de la semana habían creado espacio para posibilidades que no había permitido considerar antes. No solo sobrevivir a la partida de Diego, sino potencialmente prosperar en sus secuelas. La seguridad financiera que Carmen había proporcionado significaba que podía tomar decisiones basadas en lo que mejor serviría a mi bienestar y el de los niños, no en la necesidad económica. Pero, ¿qué quería realmente para este próximo capítulo? La pregunta se sentía extraña después de tantos años equilibrando las necesidades de otros con las responsabilidades profesionales. ¿Cómo sería la vida si estuviera moldeada principalmente por mis propias elecciones en lugar de compromisos y acomodaciones? Antes de que pudiera explorar más estos pensamientos, sonó el timbre, una interrupción inesperada a las 9:00 p.m. A través de los paneles de vidrio biselado de la puerta principal, distinguí la silueta de una mujer. Por un momento, me pregunté si Sofía tendría la audacia de aparecer en mi casa. Sin embargo, al abrir la puerta, encontré a una desconocida, joven, vestida profesionalmente a pesar de la hora tardía, su expresión transmitiendo determinación y malestar. «¿Señora Torres?», preguntó, usando mi apellido de casada. «Sí», confirmé, estudiándola más de cerca. A mediados de los 20, cabello castaño hasta los hombros, abrigo de lana sobre lo que parecía ropa de oficina. ¿Puedo ayudarla? «Me llamo Valeria Gómez», dijo, su voz ligeramente temblorosa. «Trabajo en Torres Legal. Necesito hablar con usted sobre algo importante».
El despacho de Diego. Comprendí de inmediato. Eres colega de Sofía, dije, más que pregunté. Ella asintió, mirando nerviosamente por encima del hombro hacia la calle tranquila. ¿Puedo entrar? No estaría aquí si no fuera realmente importante. La cautela profesional luchó con la curiosidad. Permitir que esta desconocida entrara en mi casa conllevaba riesgos, pero su evidente ansiedad sugería una urgencia legítima. De acuerdo, dije, retrocediendo para dejarla pasar. En el vestíbulo, Valeria se quitó el abrigo, revelando un vestido negro sencillo pero elegante y tacones bajos, ropa de oficina para un día laboral que claramente se había extendido más allá de las horas normales. Gracias por recibirme, dijo, siguiéndome a la sala de estar. Sé que esto es poco ortodoxo. Es una forma de decirlo, asentí, invitándola a sentarse. ¿Por qué estás aquí, señorita Gómez? Se sentó al borde del sofá, con las manos apretadas en su regazo. Soy asociada junior en Torres Legal. He estado allí 2 años, desde que pasé el examen de abogacía. ¿Y? La insté cuando vaciló. Y tengo información que creo que debería saber, continuó, mirándome directamente ahora, sobre los manejos financieros de Diego, sobre el despacho. Mis instintos de abogada se activaron de inmediato. Señorita Gómez, si estás proporcionando información sobre los negocios de mi esposo que podría ser relevante para los procedimientos de divorcio, deberías entender las posibles implicaciones éticas para tu propia carrera. Lo entiendo, dijo con firmeza. Créame, he pasado semanas sopesando las consideraciones profesionales y éticas. No estaría aquí si no creyera que esta información supera esas preocupaciones. Su seriedad me dio pausa. ¿De qué estamos hablando exactamente? Valeria metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB, colocándola en la mesa de café entre nosotras. Registros financieros de Torres Legal de los últimos 18 meses. Transferencias de cuentas, documentos de préstamos, discrepancias en la facturación de clientes. ¿Estás alegando irregularidades financieras? Dije con cuidado. Estoy proporcionando evidencia de ello, corrigió. Diego ha estado manipulando sistemáticamente las finanzas del despacho durante al menos 1 año, posiblemente más, pero solo puedo verificar estos registros. Ha desviado anticipos de clientes a cuentas personales, facturado doblemente por servicios y, más recientemente, obtuvo un préstamo comercial sustancial utilizando documentación de garantía falsificada. Las implicaciones eran sísmicas, no solo para nuestros procedimientos de divorcio, sino potencialmente para la reputación profesional y la responsabilidad legal de Diego. ¿Por qué me traes esto a mí?, pregunté, dejando la memoria USB sin tocar. Si tienes evidencia de violaciones legales o éticas, los canales adecuados serían el colegio de abogados o las autoridades relevantes. La expresión de Valeria se tensó. Hace 3 meses, planteé preocupaciones sobre irregularidades en la facturación directamente con Diego. Me aseguró que era un error administrativo que se estaba corrigiendo. 2 semanas después, fui removida de nuestras cuentas corporativas principales y asignada a casos menos significativos. La semana pasada, después de que su situación se conociera en la oficina, escuché a Diego diciéndole a Sofía que necesitaban acelerar el cronograma porque podrías empezar a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas del despacho durante los procedimientos de divorcio. Las piezas encajaron con una claridad inquietante. La salida apresurada de Diego de nuestro matrimonio, la urgencia por establecer nuevos arreglos de vivienda con Sofía, la insistencia en discutir asuntos financieros directamente en lugar de a través de abogados, todo sugería una urgencia más allá de la mera impaciencia romántica. ¿Crees que está preparando ocultar activos?, dije. Creo que ya lo ha hecho, confirmó Valeria. Y creo que Sofía está completamente consciente y es cómplice. Su relación comenzó poco después de que ella se uniera al despacho, y rápidamente le dieron acceso a sistemas financieros mucho más allá de lo que sería normal para su posición. Consideré a la joven frente a mí, evaluando sus posibles motivaciones. Esto es un riesgo profesional significativo para ti, señorita Gómez. ¿Por qué tomarlo? Por primera vez,
Su fachada compuesta mostró grietas, un destello de ira genuina rápidamente controlada. Porque trabajé increíblemente duro para convertirme en abogada. Me gradué primera de mi clase, aprobé el examen de abogacía en mi primer intento y me uní a Torres Legal, creyendo que era un despacho legítimo donde podía construir mi carrera. Me niego a que mi reputación profesional y mi futuro se vean comprometidos por asociación con un fraude financiero. Sus palabras resonaron con indignación auténtica. La indignación de principios de alguien cuyos valores fundamentales habían sido violados. Reconocí tanto la emoción como su legitimidad. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Nada», dijo simplemente. «Usa esta información como consideres apropiado. He hecho copias de todo y documentado mis preocupaciones a través de los canales adecuados, incluida una consulta ética confidencial al Colegio de Abogados. No busco involucrarme en tu divorcio ni en asuntos personales. Solo creo que mereces saber con qué estás lidiando». La claridad de su posición era convincente. No era alguien buscando ventaja o insertándose en nuestro drama familiar. Era una profesional protegiendo su propia integridad y asegurándose de que la información relevante llegara a las partes apropiadas. «Gracias por traerme esto», dije finalmente, tomando la memoria USB. «Lo revisaré con mi abogada. No puedo prometer qué acciones tomaré, pero aprecio tu valentía al presentarte». Valeria asintió, poniéndose de pie para indicar que nuestra conversación había concluido. Debería irme. Si Diego descubre que estuve aquí... «Por supuesto», asentí, acompañándola de regreso al vestíbulo. Mientras se ponía el abrigo, se me ocurrió una idea. «Señorita Gómez, ¿sigues trabajando en el despacho por ahora?» «Por ahora», confirmó, «hasta que consiga otra posición». «¿En qué área de práctica?» «Derecho corporativo, con enfoque en cumplimiento ético y gobernanza», respondió. «Estoy particularmente interesada en ayudar a las empresas a establecer sistemas financieros transparentes y estructuras de responsabilidad». Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y escribí un nombre en la parte trasera. «Contacta a Isabel Vargas en mi firma. Dile que sugerí que te pusieras en contacto con respecto a la posición de asociada en nuestra división de ética corporativa. Ha estado buscando a alguien con exactamente tu enfoque». Sorpresa y cautela cruzaron el rostro de Valeria en igual medida. «Aprecio eso, pero no estoy buscando compensación por esta información». «Esto no es compensación», aclaré. «Es reconocimiento de la integridad profesional y la experiencia relevante. Si persigues la oportunidad o no, es completamente tu elección». Después de que Valeria se fue, me senté con la memoria USB en la mano, contemplando sus implicaciones. Si la información que contenía era precisa, Diego no solo estaba dejando nuestro matrimonio por una mujer más joven, potencialmente estaba huyendo de irregularidades financieras que podrían tener graves consecuencias profesionales y legales. El momento de su anuncio, la naturaleza pública de la divulgación, la prisa por establecer nuevos arreglos de vivienda, todo tomaba un nuevo significado a la luz de las revelaciones de Valeria. Lo que había atribuido a una crisis de mediana edad e infatuación impulsiva podría ser en realidad una estrategia calculada, utilizando el drama personal para disfrazar una mala conducta profesional. Coloqué la memoria USB en la caja fuerte de mi casa y luego llamé a Patricia Salazar a pesar de la hora tardía. Su respuesta fue mesurada pero decisiva. «No accedas a esos archivos tú misma», aconsejó. «Trae la memoria a mi oficina a primera hora mañana. Tendré a nuestro equipo financiero forense revisar el contenido con la documentación adecuada de la cadena de custodia. Si hay evidencia de irregularidades financieras que podrían afectar los procedimientos de divorcio o requerir divulgación a las autoridades reguladoras, lo manejaremos a través de los canales adecuados». A la mañana siguiente, entregué la memoria USB a Patricia como se me indicó, proporcionando un relato detallado de la visita y las afirmaciones de Valeria. Patricia escuchó sin interrupciones, su expresión sin revelar nada. «Esto podría alterar significativamente nuestro enfoque», señaló cuando terminé. «Si Diego ha estado involucrado en una mala conducta financiera e intenta ocultar activos,
El tribunal tendrá una visión muy diferente de la división de activos y, potencialmente, de los arreglos de manutención. Estoy menos preocupada por la ventaja financiera que por la posible responsabilidad, admití. Si Diego ha participado en actividades fraudulentas a través de su despacho, ¿podría haber implicaciones para los activos familiares o mi posición profesional? Potencialmente, reconoció Patricia. Por eso necesitamos entender exactamente con qué estamos lidiando antes de tomar cualquier acción. Mi equipo revisará estos registros a fondo y asesorará sobre los próximos pasos adecuados. Mientras salía de la oficina de Patricia, mi teléfono sonó con un mensaje de Diego. Tu falta de respuesta sobre la reunión de mañana es poco profesional. Este divorcio no necesita ser contencioso a menos que tú lo hagas así. El mensaje llevaba su mezcla típica de acusación y superioridad implícita, posicionándose como la parte razonable mientras me presentaba como potencialmente difícil u obstructiva. Durante 18 años, este enfoque retórico había logrado efectivamente que acomodara sus preferencias, demostrando que no estaba siendo irrazonable. Ahora, con una perspectiva fresca sobre nuestro matrimonio y sus posibles motivaciones, vi la manipulación claramente. Escribí una sola respuesta. Todas las comunicaciones sobre asuntos financieros deben pasar por nuestros respectivos abogados. La respuesta de Diego llegó de inmediato. Seguimos siendo socios en la crianza de nuestros hijos. Necesitamos mantener una comunicación directa. Este cambio estratégico era familiar, invocando nuestra responsabilidad parental compartida para justificar eludir a intermediarios profesionales que podrían escudriñar demasiado de cerca sus afirmaciones financieras. La táctica podría haber funcionado hace una semana, pero ahora simplemente confirmaba mi creciente conciencia de sus patrones manipulativos. No respondí. Esa tarde, Carlos Méndez llamó con noticias sobre la empresa de gestión inmobiliaria de Carmen. El equipo ejecutivo actual es sólido, informó. Han mantenido un crecimiento constante bajo la dirección de Carmen y tienen un plan estratégico claro para el próximo año. La pregunta es qué tan involucrada quieres estar en las operaciones de ahora en adelante. La pregunta me tomó desprevenida. Con los procedimientos de divorcio en curso, las responsabilidades profesionales y las necesidades emocionales de los niños, no había considerado una participación activa en la gestión de los intereses comerciales de mi abuela. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podrías mantener el arreglo actual, con el equipo ejecutivo reportándote trimestralmente como fideicomisaria, explicó Carlos. O podrías asumir un rol más activo en la junta, proporcionando dirección estratégica mientras dejas las operaciones diarias al equipo existente. Carmen transitó a este enfoque en sus últimos años. ¿Y si quisiera involucrarme más directamente? Eso requeriría un compromiso de tiempo significativo, advirtió Carlos. Carmen estaba profundamente involucrada en las primeras décadas, supervisando adquisiciones, mejoras de propiedades, relaciones con inquilinos. Era esencialmente su enfoque a tiempo completo. Consideré esta información con atención. Mi carrera legal había proporcionado satisfacción profesional y seguridad financiera, pero también había exigido sacrificios, particularmente en tiempo con mis hijos y actividades personales. Con Camila preparándose para dejar la universidad y Andrés acercándose a sus últimos años de secundaria, tal vez una transición hacia una mayor participación en los intereses comerciales de Carmen podría ofrecer nuevos desafíos mientras permitía más flexibilidad. Me gustaría reunirme con el equipo ejecutivo, decidí. No para interferir con las operaciones actuales, sino para entender el negocio más a fondo antes de determinar mi nivel de involucramiento. Lo arreglaré, acordó Carlos. Quizás después del año nuevo, cuando los procedimientos de divorcio inmediatos estén más avanzados. La mención del divorcio me trajo de vuelta a la memoria USB y sus posibles implicaciones. Carlos, hay algo más que debo mencionar. He recibido información que sugiere que Diego puede haber participado en irregularidades financieras a través de su despacho. Describí la visita y las afirmaciones de Valeria sin detalles específicos, explicando que el equipo de Patricia estaba revisando la evidencia. Carlos escuchó con la atención cuidadosa que había aprendido a apreciar, haciendo preguntas aclaratorias sobre el momento y el impacto potencial en nuestros procedimientos de divorcio.
Si estas acusaciones son sustantivas, dijo cuando terminé, tendrás que considerar no solo las implicaciones del divorcio, sino también las posibles preocupaciones de responsabilidad. ¿Alguna vez Diego usó activos familiares como garantía para préstamos comerciales o inversiones? La pregunta desencadenó un recuerdo. Diego pidiéndome que firmara documentos para una refinanciación de nuestra casa hace aproximadamente 18 meses. Estaba en medio de la preparación para un caso importante, distraída y confiada. Había firmado donde se me indicó después de una revisión superficial. Posiblemente, admití. Hubo documentos hace unos 18 meses que Diego presentó como una simple refinanciación de nuestra hipoteca, que ahora sé que no existía en ese momento. Los firmé durante un periodo particularmente ocupado. La expresión de Carlos se tornó preocupada. ¿Tienes copias de esos documentos? No. Diego manejó el papeleo financiero de la casa. Dado lo que ahora sabemos sobre la propiedad, asumí que esos documentos eran irrelevantes, ya que no podía refinanciar una propiedad que no poseía. Técnicamente eso es correcto, reconoció Carlos. Pero si Diego se presentó como propietario o copropietario de la propiedad para asegurar financiamiento comercial, eso podría constituir fraude. Y si tu firma aparece en esos documentos, podría haber complicaciones respecto a tu conocimiento o complicidad. La implicación fue aleccionadora. ¿Crees que podría haber falsificado mi firma en documentos de préstamo usando la casa como garantía, aunque no la poseía? Creo, dijo Carlos con cuidado, que debemos investigar esta posibilidad a fondo. Si Diego creía que era copropietario de la propiedad y la usó para asegurar financiamiento bajo premisas falsas, podría haber serias implicaciones legales más allá de tus procedimientos de divorcio. Esta perspectiva añadió nueva urgencia a entender exactamente qué contenía la memoria USB de Valeria. Si Diego había participado en fraude financiero usando lo que creía que era nuestra propiedad conjunta como garantía, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la división de activos en el divorcio, potencialmente involucrando cargos penales, descalificación profesional y preguntas complicadas de responsabilidad. Contactaré a Patricia de inmediato, dije, alcanzando mi teléfono. Un momento, advirtió Carlos. Antes de proceder, considera las implicaciones estratégicas. Si Diego está enfrentando una posible amenaza financiera o legal, su enfoque hacia las negociaciones de divorcio puede estar significativamente influenciado por estas preocupaciones. Entender sus vulnerabilidades antes de revelar tu conocimiento podría proporcionar una ventaja importante. El consejo de Carlos resonó en mi mente mientras conducía a casa esa noche, junto con las revelaciones acumuladas sobre las posibles motivaciones y acciones de Diego. Lo que inicialmente parecía un divorcio doloroso pero directo provocado por una crisis de mediana edad e infatuación con una mujer más joven, se estaba revelando como algo potencialmente mucho más calculado. Había sido el anuncio público de Diego en Navidad, diseñado deliberadamente para crear un drama personal que distrajera de las irregularidades financieras. ¿Era Sofía no solo una pareja romántica, sino una cómplice en una mala conducta financiera? ¿Podría su cronograma apresurado para establecer nuevos arreglos de vivienda estar motivado no por pasión, sino por intentos estratégicos de proteger activos o crear distancia antes de posibles investigaciones? Estas preguntas requerían una consideración cuidadosa y una guía profesional, pero una cosa se estaba volviendo cada vez más clara: la partida de Diego de nuestro matrimonio, por dolorosa que fuera, podría representar en última instancia una liberación en lugar de una pérdida, liberándome no solo de una relación desequilibrada, sino de una posible implicación en complicaciones financieras y legales que no sabía que existían. Al girar hacia nuestra calle, noté un camión de mudanza estacionado frente a la casa de los Fernández, al otro lado del camino. Teresa Fernández, recientemente viuda tras 40 años de matrimonio, estaba reduciendo su hogar a un apartamento más cerca de la familia de su hija. Había enviado flores tras el funeral de su esposo, pero había estado demasiado consumida por el trabajo para ofrecer un apoyo más sustancial. Impulsivamente, estacioné en mi entrada y caminé hacia su casa,
donde Teresa dirigía a los transportistas que cargaban un pequeño escritorio antiguo. «Teresa», llamé, acercándome a la entrada. «¿Necesitas ayuda?». Se giró con sorpresa y placer cruzando su rostro. «Elena, qué alegría verte. No, los transportistas tienen todo bajo control. Solo me aseguro de que las reliquias familiares se manejen correctamente». «Por supuesto», asentí, entendiendo completamente. «¿Cómo estás sobrellevando todo?». «Un día a la vez», respondió con el pragmatismo directo que siempre había apreciado en ella. 43 años en esta casa, 47 casada con Manuel. Comenzar de nuevo a los 72 no estaba en mi plan de vida, pero aquí estamos. La dignidad tranquila en su voz me impactó profundamente. Teresa estaba navegando una pérdida mucho más profunda que la mía, pero lo enfrentaba con gracia y movimiento hacia adelante. «¿Te gustaría venir a tomar un café cuando termines aquí?», ofrecí. Me vendría bien la compañía, y parece que ambas nos encontramos en periodos de transición inesperada. Teresa me estudió con la mirada perspicaz de alguien que había observado la dinámica del vecindario durante décadas. «Escuché sobre Navidad», dijo suavemente. «El anuncio de Diego no fue exactamente privado». «No», asentí, sorprendida de encontrar que casi podía sonreír ante el eufemismo. «Ciertamente no lo fue. El café sería encantador», decidió Teresa. «Dame una hora para terminar aquí». Esa hora me dio tiempo para preparar no solo café, sino una bandeja vespertina adecuada. Sándwiches pequeños, galletas de maíz siguiendo la receta de mi abuela, y la vajilla fina que rara vez usábamos desde que Diego prefería una cena informal. El simple acto de crear una bienvenida para alguien enfrentando su propia transición se sentía reconfortante en medio de la agitación de mis circunstancias. Cuando Teresa llegó, nos acomodamos en la biblioteca con el servicio de café dispuesto frente a la chimenea que había restaurado minuciosamente 3 años antes, descubriendo azulejos coloniales originales bajo capas de modificaciones de mediados de siglo. «Esta sala siempre fue el corazón de la casa», observó Teresa, mirando a su alrededor con aprecio. «Manuel y yo vimos cómo la transformaste de ese espacio dividido y torpe que crearon los propietarios anteriores. Tu visión fue notable». «Gracias», dije, genuinamente conmovida por su reconocimiento de un esfuerzo que Diego a menudo había desestimado como perfeccionismo innecesario. Durante las siguientes 2 horas, Teresa y yo hablamos no solo de nuestras respectivas situaciones, sino de la naturaleza misma de la transición. Reconstruir después de la pérdida, descubrir fuerza en circunstancias inesperadas. A los 72 años, habiendo perdido a su compañero de casi 5 décadas, Teresa habló no con resignación, sino con una evaluación clara de ambos, el duelo y la posibilidad. «La parte más difícil no son los detalles logísticos», confió. «Es recalibrar la identidad. Durante tanto tiempo fui la esposa de Manuel, la dueña de esta casa, el centro de las operaciones familiares. Ahora estoy aprendiendo a existir de manera diferente, a definir propósito y significado en nuevos términos». Su perspectiva ofreció una visión sobre mi propia situación. La oportunidad dentro de la dificultad para reconsiderar no solo los arreglos prácticos, sino las preguntas fundamentales de identidad y propósito. ¿Quién era yo más allá de esposa, madre, abogada, dueña de casa? ¿Qué quería de la próxima fase de la vida, independiente de los roles y responsabilidades que me habían definido durante tantos años? Mientras Teresa se preparaba para irse, se detuvo en el vestíbulo, observando el hogar que había visitado innumerables veces durante reuniones vecinales y eventos comunitarios. «¿Sabes?», dijo pensativamente. «Cuando Manuel y yo nos mudamos al otro lado de la calle, esta casa pertenecía a los Morales, una pareja encantadora que crió a 3 hijos aquí. Cuando la vendieron a los Pérez, pensamos que la casa perdió algo esencial, calidez, supongo, una sensación de estar verdaderamente habitada, en lugar de simplemente ocupada. Los Pérez eran perfectamente agradables, pero veían la casa como una inversión más que como un hogar». Me miró directamente. «Cuando tú y Diego la compraron hace 15 años, la casa volvió a la vida. Pero Elena,
Siempre fue tu energía la que animó estas habitaciones, tu visión la que restauró su carácter, tu presencia la que la hizo hogar. Sea lo que sea que venga después, recuerda que ya has demostrado tu capacidad para crear belleza y significado desde cimientos desnudos. Esa capacidad no depende de Diego ni de nadie más. Después de que Teresa se fue, permanecí en el vestíbulo, contemplando sus palabras. Resonaban con algo que mi abuela había escrito en su carta. Has construido tu vida con tu propia capacidad. La casa y otros activos son solo herramientas. Entre la extraordinaria previsión de Carmen y la sabiduría de Teresa nacida de la experiencia, estaba comenzando a reconocer una verdad que había sido oscurecida por años de compromiso y acomodación. La base de mi vida nunca había dependido verdaderamente de la presencia o contribución de Diego. Lo que había atribuido a una sociedad había sido en gran parte mi propia creación, apoyada no por su compromiso, sino por mi esfuerzo persistente y mi capacidad. Este reconocimiento no eliminaba el dolor de la traición, ni la complejidad de desenredar 18 años de vida compartida, pero ofrecía una perspectiva esencial, mientras enfrentaba los días desafiantes que se avecinaban, la confianza de que lo que Diego se había llevado al irse no había disminuido mi capacidad fundamental para construir, restaurar y crear. El lunes por la mañana llegó con una claridad cristalina de diciembre. El rocío matutino grabando patrones delicados en las ventanas de mi oficina en casa. Había estado despierta desde las 5, revisando expedientes para una audiencia próxima mientras esperaba que Patricia Salazar me contactara sobre la información en la memoria USB de Valeria Gómez. El fin de semana había pasado en relativa calma, Andrés pasando gran parte de él con amigos, su método habitual para procesar emociones difíciles. Camila había enviado mensajes de texto diariamente desde la UCB, sus mensajes pasando gradualmente de la ira cruda hacia su padre a preguntas prácticas sobre los arreglos navideños. ¿Debería volver a casa para las vacaciones de Navidad como estaba planeado? Había preguntado en su mensaje más reciente. ¿Estará papá allí? La pregunta destacaba las complicaciones en cascada de la partida de Diego. Cómo las festividades, celebraciones y tradiciones familiares ahora requerirían renegociación y reimaginación. Le aseguré a Camila que su hogar seguía siendo exactamente eso, su hogar, y que navegaríamos la situación navideña juntos cuando regresara. A las 9:30 en punto, mi teléfono sonó con el número de Patricia. Elena, comenzó sin preámbulos, necesitamos reunirnos de inmediato. Nuestro equipo forense ha completado un análisis preliminar de los archivos que proporcionó la señorita Gómez, y los hallazgos son significativos. ¿En cuánto tiempo puedes estar en mi oficina? Tengo una audiencia a las 11, respondí, ya reorganizando mentalmente mi horario. Pero puedo estar allí a las 10:15. Perfecto. He despejado mi mañana para esta discusión. La urgencia en el tono normalmente mesurado de Patricia envió una oleada de aprensión a través de mí. Fuera lo que fuera que la memoria USB había revelado, claramente justificaba atención inmediata. 40 minutos después, me senté frente a Patricia en su oficina, donde se le unió Juan Morales, jefe de la división de contabilidad forense de su firma. La mesa de conferencias entre nosotros contenía carpetas organizadas, impresiones de registros financieros y una laptop mostrando hojas de cálculo complejas. Antes de comenzar, dijo Patricia, quiero enfatizar que lo que discutimos permanece confidencial. Aún no hemos determinado qué autoridades podrían necesitar ser notificadas sobre estos hallazgos, y una divulgación prematura podría complicar tanto los procedimientos legales como las posibles investigaciones. Entendido, asentí, la abogada en mí, reconociendo la distinción cuidadosa que estaba haciendo entre confidencialidad y posibles obligaciones legales respecto a la divulgación de delitos financieros. Juan ajustó sus gafas, un gesto que parecía ayudarlo a pasar de los números a la narrativa. Señora Torres, los archivos proporcionados por Valeria Gómez contienen documentación extensa de lo que parece ser una mala conducta financiera sistemática en Torres Legal durante los últimos 18 meses. Hemos identificado 3 categorías distintas de actividad preocupante.
Abrió la primera carpeta, girándola para que pudiera ver las cifras resaltadas. Primero, hay evidencia de apropiación indebida de fondos de clientes. Los pagos de anticipos y acuerdos fueron desviados temporalmente a cuentas no designadas adecuadamente como cuentas de fideicomiso de clientes, luego devueltos, generalmente antes de que los clientes notaran discrepancias. Un fraude de flotación, murmuré, reconociendo el patrón clásico donde alguien usa temporalmente fondos, con la intención de reemplazarlos antes de que el propietario legítimo se dé cuenta. Precisamente, asintió Juan. Segundo, encontramos evidencia de facturación duplicada. Clientes cobrados varias veces por los mismos servicios, con los pagos adicionales dirigidos a cuentas separadas, en lugar de la cuenta operativa principal del despacho. Abrió una segunda carpeta con hojas de cálculo con entradas resaltadas. El patrón más preocupante involucra estas transacciones, que comenzaron hace aproximadamente 7 meses. Cantidades sustanciales fueron transferidas desde varias cuentas del despacho a una compañía holding llamada DT Ventures. Las iniciales de Diego, noté. Sí, DT Ventures se estableció en mayo pasado como una LLC en Panamá, con requisitos mínimos de divulgación. Desde allí se canalizaron fondos a varias cuentas personales, incluida una vinculada directamente a Diego y otra a nombre de Sofía. El total de las transferencias asciende a aproximadamente 1.200 millones de bolívares, una cantidad significativa para un despacho del tamaño de Torres Legal. Me recosté en la silla, procesando la magnitud de lo que Juan acababa de describir. ¿Estás diciendo que Diego ha estado lavando dinero a través de esta compañía holding? Pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente tormenta en mi interior. No usaría el término lavado hasta que completemos una investigación más exhaustiva, aclaró Juan. Pero las transferencias son altamente irregulares y sugieren un intento deliberado de ocultar activos. La tercera área de preocupación es un préstamo comercial de 800 millones de bolívares obtenido hace 9 meses. Diego presentó la Casa de Altos de Guataparo como garantía, utilizando documentos que falsamente lo identificaban como copropietario. Tu firma aparece en varios de esos documentos, aunque sospechamos que podrían haber sido falsificados o firmados bajo pretextos engañosos. Patricia intervino. Elena, esto cambia el panorama de los procedimientos de divorcio. Si Diego ha participado en actividades fraudulentas, no solo pierde cualquier reclamación sobre la casa, sino que podría enfrentar cargos penales. Además, su intento de usar la propiedad como garantía sin tu conocimiento pleno refuerza la estructura del fideicomiso de Carmen como un activo protegido. Sin embargo, necesitamos movernos con cuidado. Cualquier acción que tomemos podría desencadenar investigaciones más amplias que afecten no solo a Diego, sino potencialmente al despacho y a sus empleados, como Valeria. ¿Qué recomiendas? Pregunté, mi mente ya evaluando las implicaciones para Camila, Andrés y mi propia posición profesional. Primero, continuamos con el análisis forense para confirmar la extensión total de las irregularidades, dijo Patricia. Simultáneamente, presentaremos una moción para congelar las cuentas de Diego y las de DT Ventures para evitar una mayor disipación de activos. Notificaremos al Colegio de Abogados y a las autoridades financieras, pero lo haremos estratégicamente para proteger tus intereses y los de tus hijos. También sugeriría una reunión con Diego y su abogado bajo el pretexto de discutir acuerdos preliminares. Esto podría darnos una idea de cuánto sabe sobre nuestra investigación. ¿Y si intenta huir? Pregunté, recordando su urgencia por establecer nuevos arreglos de vivienda con Sofía. ¿O si ya está planeando salir del país? Es una posibilidad, admitió Patricia. Por eso he coordinado con un colega especializado en Derecho Internacional. Si Diego intenta transferir activos o salir de Venezuela, podemos solicitar medidas cautelares a través de los tribunales, pero necesitamos pruebas sólidas, y las tenemos gracias a Valeria. Asentí, sintiendo una mezcla de resolución y agotamiento. Adelante con la congelación de cuentas y la investigación. Quiero proteger a mis hijos y asegurarme de que Diego enfrente las consecuencias de sus acciones, pero sin comprometer mi propia posición o la de empleados inocentes como Valeria. 2 días después, me senté frente a Diego y su abogado, Ricardo Peña,
en una sala de conferencias neutral en el centro de Caracas. Patricia estaba a mi lado, su presencia una fuerza tranquilizadora. Diego parecía más tenso de lo habitual, sus ojos recorriendo la sala como si buscara una salida. Ricardo, un abogado de mediana edad, con reputación de negociaciones agresivas, abrió la reunión con un tono conciliador. Esperamos llegar a un acuerdo amistoso sobre la división de activos y los arreglos de manutención, comenzó. No hay necesidad de prolongar este proceso más de lo necesario. Patricia sonrió con frialdad. Apreciamos el sentimiento, pero tenemos preocupaciones significativas sobre las actividades financieras del señor Torres que deben abordarse primero. Deslizó una carpeta delgada sobre la mesa, conteniendo un resumen de las transferencias a DT Ventures y los documentos del préstamo fraudulento. Estos registros sugieren una mala conducta financiera sistemática en Torres Legal, incluyendo la apropiación indebida de fondos de clientes y el uso de garantías falsificadas. Estamos preparados para presentar esta evidencia al Colegio de Abogados y a las autoridades financieras, a menos que lleguemos a un acuerdo que proteja los intereses de mi cliente y sus hijos. El rostro de Diego palideció, y por primera vez desde su anuncio en Navidad, vi un destello de miedo genuino. «Esto es un malentendido», balbuceó, mirando a Ricardo en busca de apoyo. «Esas transferencias fueron movimientos administrativos legítimos. Elena, sabes que nunca pondría en riesgo nuestra estabilidad financiera». «No sé nada de eso, Diego», respondí, mi voz firme. «Lo que sé es que intentaste usar una casa que no te pertenece como garantía para un préstamo fraudulento, que has desviado fondos de clientes y que has involucrado a tu asistente legal en estas actividades. Todo mientras planeabas dejar a tu familia con un anuncio público diseñado para humillarme». Ricardo intervino, levantando una mano. «Estas son acusaciones graves, señora Salazar. Necesitaremos tiempo para revisar la evidencia». «Por supuesto», dijo Patricia. «Tienen hasta el final de la semana. Mientras tanto, hemos presentado una moción para congelar todas las cuentas asociadas con el señor Torres y DT Ventures. Cualquier intento de transferir activos o salir del país será reportado como evidencia de intención de evadir responsabilidad». Diego me miró directamente, su expresión una mezcla de ira y súplica. «Elena, no tienes que hacer esto. Podemos resolverlo entre nosotros, por los niños». La mención de Camila y Andrés endureció mi resolución. «Por los niños», dije. «Me aseguraré de que enfrenten las consecuencias de tus acciones, no ellos. No permitiré que tu mala conducta comprometa su futuro». En las semanas siguientes, los procedimientos se desarrollaron con una velocidad sorprendente. La evidencia de Valeria resultó ser irrefutable, y el equipo forense de Patricia descubrió documentos adicionales que confirmaban la participación de Sofía en las transferencias de DT Ventures. Enfrentado a la perspectiva de cargos penales y la descalificación profesional, Diego aceptó un acuerdo que priorizaba la manutención de Camila y Andrés, renunciando a cualquier reclamación sobre la casa y los activos del fideicomiso de Carmen. A cambio, Patricia acordó no presionar por una investigación criminal inmediata, aunque el Colegio de Abogados inició su propia revisión ética, lo que probablemente resultaría en la suspensión de la licencia de Diego. Sofía, al darse cuenta de la gravedad de su complicidad, terminó su relación con Diego y buscó su propio asesoramiento legal, alegando que había actuado bajo sus instrucciones. Aunque su papel seguía bajo investigación, su cooperación con las autoridades le ofrecía cierta protección contra consecuencias más severas. Para Camila y Andrés, el proceso fue doloroso pero esclarecedor. Con la guía de un terapeuta familiar, comenzamos a reconstruir nuestra dinámica, enfocándonos en la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Camila decidió pasar las vacaciones de Navidad en casa, y juntos creamos nuevas tradiciones que no dependían de la presencia de Diego. Noches de cine en la biblioteca, comidas compartidas con Laura y su familia, y una tranquila Nochebuena, centrada en nuestra conexión en lugar de las expectativas externas. En cuanto a mí, asumí un papel más activo en la empresa de gestión inmobiliaria de Carmen, asistiendo a reuniones de la Junta y explorando formas de integrar mi experiencia legal con las operaciones comerciales.
La transición no estuvo exenta de desafíos, pero encontró eco en el consejo de Carmen. Cómo uses estas herramientas es enteramente tu elección. Elegí usarlas para construir un futuro que reflejara no solo estabilidad, sino propósito. 6 meses después, me encontraba en el porche trasero de mi casa en Altos de Guataparo, observando el amanecer sobre el jardín que había plantado con Camila y Andrés el verano pasado. La mesa de caoba, ahora libre de las sombras de aquella fatídica cena de Navidad, estaba preparada para un desayuno con mis hijos, que llegarían pronto para el fin de semana. La casa, con su historia restaurada y sus cimientos seguros, seguía siendo un testamento de mi capacidad para crear y soportar. Diego, ahora viviendo en un modesto apartamento en el este de Caracas, había comenzado a reconstruir su vida, aunque bajo el peso de la supervisión profesional y las restricciones financieras. Nuestras interacciones eran limitadas, mediadas por abogados o centradas exclusivamente en los niños, pero ya no cargaban con la urgencia emocional de los primeros días. El dolor de su traición permanecía, pero se había transformado en algo manejable, un recordatorio de mi resiliencia más que una herida abierta. Teresa Fernández, ahora instalada en su nuevo apartamento, se convirtió en una amiga cercana. Nuestras conversaciones regulares, un recordatorio de la fuerza que surge de las transiciones compartidas. Valeria Gómez aceptó la posición en mi firma, demostrando ser una adición valiosa al equipo de ética corporativa, su integridad y ambición, un reflejo de los valores que Carmen había defendido. Mientras el sol ascendía, proyectando una luz cálida sobre el patio, tomé mi café y reflexioné sobre la carta de mi abuela. Algunas lecciones las aprendí demasiado tarde en mi propia vida, había escrito. Pero para mí, las lecciones llegaron justo a tiempo. La importancia de controlar mi propia base, el valor de medir las asociaciones por acciones sostenidas y la libertad que surge al dejar ir las ilusiones. Con estas verdades como guía, me enfrenté al futuro no como una continuación de lo que había perdido, sino como una oportunidad para construir algo completamente nuevo, en mis propios términos.